Buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga en esta preciosa noche. Le damos gracias a Dios por su misericordia y por su fidelidad, por permitirnos una vez más poder compartir con ustedes en este momento esta cápsula de libertad. Antes de iniciar con esta preciosa palabra, quisiera que usted juntamente conmigo me acompañe para que le oremos al Señor y le pidamos su guianza a través de su Espíritu Santo. Padre, gracias te damos esta noche por permitirnos estar acá, Señor, con el propósito de compartir con mis amados hermanos ahí en sus hogares y a través de este medio, Señor, tu palabra, un mensaje de consuelo, un mensaje de libertad, un mensaje de poder y de autoridad que pueda, Señor, tu Espíritu a través de tu palabra levantar al caído, sanar al enfermo, devolverle la vista al ciego, Señor, poder desatar la lengua de los mudos, Padre bendito, y abrir puertas de cárceles en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te pido, Padre amado, que sea tu Espíritu, que sea tu voz, que sea, Padre bendito, tu palabra la que empiece a operar, la que empiece a transformar mentes y corazones en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendigo este ambiente, esta atmósfera en la cual estoy y declaro libertad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre amado, bendigo la vida de cada uno de aquellos que puedan estar viendo este mensaje. Santifícate, glorifícate, manifiéstate en ellos de una manera sobrenatural a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Esta preciosa noche yo quisiera compartir con ustedes un tema que Dios ha puesto en mi corazón, ¿verdad? De las cuales nosotros debemos velar en todo momento. Quisiera hablarles sobre este tema que yo considero, voy a dividirlo en tres, ¿verdad? En este jueves, el otro jueves y dentro de 15 días. Sobre el Salmo capítulo 1, versículo 1. Sobre la bienaventuranza de aquel que no está en tres lugares. Y aquí lo vemos, el bienaventurado, ¿verdad? El libro de Salmos capítulo 1, versículo 1 dice: bienaventurado el varón, bienaventurada la persona que no anduvo en consejo de malos, número 1, ni estuvo en camino de pecadores, número 2, y número 3, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En este respecto, mis amados hermanos, sabemos perfectamente bien que nosotros un día estuvimos lejos del Señor y, amados hermanos, estando lejos del Señor, fuimos nosotros contaminados por Egipto, por el mundo, como el pueblo de Israel lo vivió, como el pueblo de Israel lo experimentó. Y definitivamente nosotros debemos, como dice nuestro amado apóstol, ¿verdad? Hemos sido enseñados por él, desbabilonizar nuestra alma, desintoxicar nuestra alma de Egipto, del vino de Babilonia y de todas las contaminaciones. Entonces aquí hay tres aspectos de las cuales nosotros sabemos que es importante ser libres. Y yo quiero hablarles del punto número 1 que menciona el salmista acá, que es no andar en consejo de malos. Aquí habla la palabra de Dios, denomina a la persona como bienaventurado o bienaventurada, toda aquella persona que no anduvo, mi amado hermano, en consejo de malos. Cuando habla de bienaventuranzas, habla, mis amados hermanos, sobre el hebreo 8:35 Esher, que significa felicidad. Por lo tanto, bienaventurado implica ser feliz. ¿Cuán feliz? Hermano, mire qué precioso es esto. Qué feliz es aquel que no anduvo en consejo de malos. Otro significado de bienaventurado es próspero. ¡Qué próspero! Mire qué tremendo es esto. Cómo prospera una persona apartándose, amado hermano, del consejo de los malos. Cuando habla de bienaventurado también significa ser recto. Cuán recto es aquel que se aparta o que no anda en consejo de malos. Dichoso y ser bendito. Mire qué precioso es esto. Entonces, cuando nosotros vemos esta característica, amado hermano, en la cual Dios denomina
a sus hijos que no andan en consejos de malos, los prospera, amado hermano, los bendice y provee en ellos una dicha, amado hermano, a causa de su rectitud. Entonces, el enemigo lo que quiere, mis amados hermanos, es que no seamos parte de estas bendiciones. Por lo tanto, cuando nosotros vemos el verbo andar en este versículo, no anda, no anduvo, del hebreo 19:80, halak, significa acudir. Mire qué tremendo es esto. Bienaventurado aquel que no acude al consejo de un malo. Cuando habla de andar significa alcanzar. Cuando habla de andar significa buscar. Bienaventurado el que no busca. Amado hermano, el consejo de los malos también significa crecer. Mire, esto es importante que usted y yo lo entendamos, porque dice que andar significa crecer. Y usted sabe perfectamente bien que como seres humanos anhelamos crecer, tanto, amado hermano, en salud como en cuestiones muchas veces materiales. Y hay personas que buscan crecer, amado hermano, de una manera no recta o no agradable delante del Señor, porque muchas veces se deja guiar por el consejo de los malos y se va por el dinero fácil, se va por los negocios turbios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí dice que andar significa es crecer. Bienaventurado el que no crece mediante el consejo de los malos. Cuando habla, mi amado hermano, de andar significa emprender, significa entrar, significa frecuentar, significa dejarse guiar, oiga, significa morar, también significa moverse. Bienaventurado el que no se mueve mediante el consejo de los malos, el que no procede, el que no prospera, el que, amado hermano, viene a los consejos de los malos. Entonces, aquí es una situación bastante importante y le voy a decir por qué. Sabemos perfectamente bien que la rebelión, amado hermano, en el cielo, que se manifestó desde el momento en que Luzbel dejó que la maldad y la iniquidad gobernaran su corazón, aperturó, amado hermano, dio a conocer un aspecto impresionante allá en la eternidad. Que incluso los ángeles pueden ser engañados, seducidos, mal aconsejados o comercializados o comprados, como usted quiera llamarlo, porque el libro de Ezequiel habla en relación a la profecía en contra de Tiro, figura de Luzbel, y le dice Señor a Luzbel, amado hermano, por tus múltiples comercios, porque te comercializabas, le dice el Señor a Luzbel, por tu belleza, mediante tu belleza. Entonces esto despierta o abre, mi amado hermano, un tema muy extenso y muy profundo. Sin embargo, quiero decirle de que mediante el consejo impío, mediante el consejo inicuo, malvado de Luzbel, esta tercera parte de los ángeles se sublevó en contra del Señor, se rebeló también en contra del Señor. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta y tenemos que tener mucho cuidado de quién nos aconseja, no solamente de manera material, una persona humana, sino de las voces que podamos escuchar en el mundo, de las voces que podamos oír en Egipto, que puedan venir a querer quitar de nosotros la bienaventuranza, arrebatarle de nosotros la bendición y, amado hermano, torcer lo que nosotros hemos tratado la manera de que sea recto delante del Señor. Entonces, el salmista habla en el libro de los Salmos capítulo 81, versículo 12, dice, los dejé. Entonces, para que nosotros podamos continuar en la bienaventuranza, amado hermano, si anduvimos en algún momento, si buscamos en algún momento, si acudimos en algún momento, si, amado hermano, seguimos el consejo de los malos en algún momento, dice David, los dejé. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Dejar, amado hermano, de escuchar todo tipo de consejo que venga a contaminar nuestras vidas. Pero no solamente es eso, yo quiero decirle que sí, que también debemos dejar, amado hermano, o pedirle al Señor que corte en nosotros, que nos permita ser libres de toda consecuencia que surgió por el consejo de un impío, por el consejo de un malo, de un malvado que hasta el día de hoy pueda estar causando efecto en nuestras vidas, mis amados hermanos. Entonces David dice,
los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, hermano. Caminaron en sus propios consejos. Entonces, cuando habla aquí de consejo, en el diccionario de la Real Academia Española dice que es decirle a alguien que algo es bueno o beneficioso para él, tomándolo desde ese punto de vista. Pero también dice dar a alguien un consejo u opinión sobre lo que tiene que hacer. Dicho de una cosa, hacer que alguien vea o comprenda que otra cosa es necesaria. Entonces aquí vemos de que el consejo a veces viene a definir el destino de una persona. Por lo tanto, aquí el Señor manifiesta algo muy importante. Yo los dejé a mi pueblo. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Porque se dejaron aconsejar por el hombre impío, por el hombre malo. Y aquí habla y dice, caminaron en sus propios consejos. Y esto tenemos que tomarlo muy en consideración, más en estos últimos tiempos, en la que el espíritu de engaño, el espíritu de mentira, el espíritu de falsedad está caminando, está trotando en el mundo, cabalgando en el mundo para hacer desviar el corazón de los hijos de Dios, para hacer desviar, mi amado hermano, a los escogidos del Señor. Entonces el Señor habla y dice, por eso los dejé seguir su capricho y vivieron como mejor les pareció. Y mire pues qué tremendo es esto. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 13 versículo 1 al 5. Yo quiero que usted le preste atención a esto. Cuando se levante en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncie una señal o un prodigio, si se cumple la señal o el prodigio que él te anunció y te dice, escuche por favor, vayamos tras dioses ajenos que tú no conoces y sirvámoslos, no escucharás las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Jehová, vuestro Dios, os está probando para saber si amáis a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. A Jehová vuestro Dios seguiréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. ¿Qué dice aquí? Escucharéis su voz. ¿La voz de quién? La voz de Dios. Y el libro de Deuteronomio, amado hermano, capítulo 32, establecen amado hermano, dos niveles en los que el Señor habla. Y el Señor habla y dice, escuchad, oh cielos, y hablaré. Plan cielo, oíd, oh tierra, los dichos de mi boca, plan tierra. Entonces viene Dios, habla en la eternidad, habla también ahí en las regiones celestes, pero también le habla a la tierra. Cuando nosotros vemos esto, tenemos que escuchar. Cuando habla de escuchar, habla del hebreo shamá, que es oír inteligentemente, escuchar inteligentemente, procesar, discernir, tener sabiduría para escuchar lo que nosotros oímos. Y escucharéis su voz, a él serviréis y a él le seréis fieles. Mire qué precioso es esto, mi amado hermano. Oiga, tal profeta o soñador de sueños deberá morir, por cuanto aconsejó la rebelión contra Jehová. Y esto es importante que lo consideremos, porque aquí habla de un falso profeta, de un falso soñador. Y recordemos que en estos últimos tiempos se van a levantar falsos profetas, falsos soñadores, que van a dar a conocer que se dio tal aparición por allá, que tal roca tiene la forma de tal cosa, que en tal árbol apareció la imagen de tal situación, que vean en el agua o en el fondo del mar la forma de tal imagen, amado hermano, y vienen a querer confundir a las personas. Lo vemos diciendo literalmente como dice acá, vayamos tras dioses ajenos que tú no conoces y sirvámoslos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que tener mucho cuidado con aquellas personas que enseñan todo lo contrario a la verdad,
que enseñan todo lo contrario a lo que el Señor establece en nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado con aquellas personas que en lugar de predicar, amado hermano, de santidad, están predicando más de cuestiones o aspectos de ser felices en el mundo, mis amados hermanos. Y no estoy, amado hermano, en contra de ser felices, porque Dios nos ha llamado a ser felices. Pero más que ser felices, tenemos que buscar la santidad y la obediencia al Señor. Tenemos que tener cuidado de aquellos, amados hermanos, que están dejando de predicar sobre, amado hermano, el rapto, sobre que el Señor viene, sobre la segunda venida del Señor, distrayendo a las personas más con cuestiones materiales, de costumbres o de ritos, mis amados hermanos, o doctrinas humanas, más que agradar a Dios. Entonces aquí dice, por cuanto aconsejó la rebelión contra Jehová. ¿Qué aconsejó Luzbel en el cielo? Rebelión. ¿Qué es lo que aconseja Satanás? Rebelión. ¿Qué es lo que aconseja el pecado? Rebelión, mi amado hermano. Vuestro Dios que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre y trató de apartarte del camino. Entonces, hay personas que te van a aconsejar, que se van a decir amigos, que se van a decir compañeros, que se van a decir confidentes, como usted quiera llamarlo, pero que te van a aconsejar apartarte del camino del Señor. Te van a decir, ¿por qué vas a la iglesia? No vayas a la iglesia, no te sirve de nada. Y te van a poner una y mil pretextos para que tú no busques a Dios, porque te van a decir fanático, porque te van a decir emocionalista, te van a decir loco, te van a decir cualquier cosa con el propósito de apartarte del camino del Señor. Ten cuidado en ese sentido y aparta tu oído de ahí. Entonces, mire qué tremendo es esto. Yo le hablo de falsos profetas que aconsejan para que se rebelen los hijos de Dios en contra del Señor. Pero yo me sorprendo de lo que la palabra del Señor nos enseña. Porque yo quiero que escuche usted eso. ¿De qué tipo de consejos tenemos que cuidarnos y saber discernir, mi amado hermano? Mire lo que dice acá. Segunda de Crónicas, capítulo 22, versículo 3. Yo quiero que le preste atención a esto. ¿De qué consejos debemos cuidarnos? También él anduvo en los caminos de la casa de Acab. Oiga, ¿quién? El hijo de Acab. Pues su madre, si hablamos de Acab, hablamos de Jezabel. Pues su madre le aconsejaba a que actuara impíamente. Esto es impresionante. Esto es tremendo, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque vemos a una madre mal aconsejando a su hijo para que actúe de manera impía. Esto es tremendo, de verdad. Se lo digo con todo mi corazón y con el temor del Señor, porque nosotros como hijos miramos a nuestras madres obviamente como un ejemplo, cuando son temerosas del Señor y así como la mamá de Timoteo le heredó a él una fe genuina, una fe no fingida. Las madres deben buscar lo mejor para sus hijos. ¿Cuál sería el mejor consejo de una madre para su hijo? Que busque a Dios. Pero ¿sabe qué? Yo he escuchado muchas veces. Es que yo prefiero que mi hijo se vuelva bolo o que mi hijo esté tomando a que se convierta de esta religión a esta otra religión. Yo lo he escuchado y yo lo he visto. Madres que les aconsejan a sus hijos, mira, yo prefiero que te vayas a la discoteca, yo prefiero que te vayas a beber con tus amigos a que te vayas a meter a esa iglesia. ¿Cómo puede ser posible que una madre le aconseje a su hijo que se pierda en el alcohol, que se pierda en el pecado, que se pierda en la inmundicia y que su alma corra peligro de ser condenada a cambio de buscar la verdad, a cambio de buscar a un Dios verdadero, a un Dios genuino que salva, amado hermano, a cambio de aceptar a Cristo en su corazón? Y aquí vemos que Jezabel aconsejaba a su hijo para que actuara impíamente. Hay madres que le aconsejan a sus hijos, amados hermanos, ser injustos con su esposa, ser violentos con su esposa. Amado hermano, y tenemos que tener mucho cuidado al respecto. Y yo le leo lo que la palabra de Dios dice. Vemos a una mujer que era madre. Una madre que aconsejaba
a que su hijo actuara impíamente. Y en estos tiempos en la cual el reino del pecado, amado hermano, está actuando, está influyendo en el mundo hoy, tenemos que pedirle al Señor por esas madres que tienen hijos, que tienen hijas y que pueden aconsejarle cosas impías como las que hoy día se están manejando. Entonces, ¿por qué se da este tipo de contaminación? Porque le vuelvo a reiterar la que se dio desde el principio. Hubieron ángeles caídos, que el libro de Génesis 6, 4, 5 menciona, que vieron a las hijas de los hombres hermosas y tomaron para ellos esposas. Y tuvieron estos ángeles caídos hijos con estas mujeres. Entonces dice la Biblia, amados hermanos, que estos ángeles les enseñaron todo lo que ellos sabían a estas mujeres que habían tomado por esposas. Les enseñaron los secretos de la astrología, les enseñaron los secretos, amado hermano, de hacer armas, les enseñaron los secretos o el arte de maquillarse, les enseñaron, amados hermanos, la magia blanca, la magia negra, hermano, la lectura de la mano, les enseñaron a las mujeres todo lo oculto que ellos conocían. Entonces las mujeres se desviaron y de estas mujeres surgieron también hijos, de los cuales, amados hermanos, no eran muy buenos, porque acá lo dice, habían gigantes en la tierra, estoy en Génesis 6, 4, 5, habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, o sea, tuvieron relaciones con ellas y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Vio Jehová, entonces mire pues, el renombre que estos hombres alcanzaron no era por ser buenos, sino era por su maldad. ¿Qué quiere decir esto? Que el consejo de la madre no era bueno, que la instrucción de los padres pues obviamente no era bueno, mi amado hermano. Entonces mire pues lo que dice acá. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Pero entonces este renombre, vuelvo a reiterar, no era porque hicieran algo bueno, sino dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Qué hombres? Los hombres que las mujeres engendraron con los ángeles. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha y que todo designio de los pensamientos de sus corazones solo era de continuo mal. Entonces esto es impresionante, mis amados hermanos, porque vemos en Jezabel una contaminación genética espiritualmente hablando que se arrastra, amado hermano, desde este punto del Génesis 6, 4, 5. Por lo tanto, debemos pedirle al Señor que arranque de nuestra genética espiritual esta contaminación de un mal consejo. Entonces miren lo que dice el libro de Deuteronomio 7, 3, 4. No emparentarás con ella, no darás tu hijo a su hijo, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque apartará de mí a tu hijo. Mire qué tremendo es esto, que servirán a dioses. Entonces el furor de Jehová se encenderá contra vosotros y os destruirá bien pronto, o los va a destruir pronto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que si el pueblo de Israel tomaba a una mujer de pueblos paganos, idolátricos, para su hijo, iban a tener hijos. Y pues como mamá va a tener el derecho de poder instruir y aconsejar a sus hijos. Y les va a enseñar su cultura y les va a enseñar lo que aprendió en su país. Y los consejos de esta madre para esos hijos no van a ser agradables delante del Señor. Por eso tenían que cuidarse en ese sentido. Entonces miren lo que dice acá. Otro consejo tremendo. Mateo 14, 8, 11. Mateo 14, 8, 11. Ella instruía, aconsejaba primero. Oiga lo que dice acá. Ella instruida o aconsejada primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Herodita, hermano. Herodita, aconsejada por su madre, pidió la cabeza de Juan el Bautista. ¿Y quién era Juan el Bautista? Era un tremendo profeta que le abrió el camino, que le preparó el camino al Señor. Y aconsejada Herodita por su madre, pidió la cabeza en un plato de Juan el Bautista. Esto es tremendo.
Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la dieran y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Miren qué tremendo es esto. Trajeron su cabeza en un plato, se la dieron a la muchacha y ella se la entregó a su madre. Mire qué tremendo es esto, mi amado hermano. Un consejo que costó, que tuvo el precio de Juan el Bautista, la cabeza de Juan el Bautista. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría y yo platiqué en estos días, amado hermano, sobre el candelabro de 7 lámparas. El candelabro de 7 lámparas significa el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. Si no te vuelves a tu primer amor, dice el Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 2, yo quitaré de su lugar tu candelabro, amado hermano. Y si el Espíritu Santo no está en nosotros, no vamos a tener sabiduría, no vamos a tener espíritu de consejo. Por lo tanto, es necesario que tú como papá, que tú como madre que eres, le pidas al Señor la llenura de su espíritu, para que tú sepas aconsejar de la mejor manera a tus hijos. Mi amado hermano, hay personas que sin temor del Señor aconsejan a sus hijos porque sus corazones son egoístas. Amado hermano, son avariciosos y tenemos que pedir al Señor que nos guarde. Entonces estamos viendo las consecuencias de las personas, de las madres que mal aconsejaron a sus hijos. Y esto es tremendo. Entonces mire lo que dice Tito 2, 3, 4 y 5. Las ancianas, hablando de las mujeres ya de edad, oiga lo que dice acá. Asimismo sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras. Miren qué tremendo es esto. Vamos a ver aquí qué significa calumniar. Vamos a ver acá, calumniar. ¿Qué es calumniar? El diccionario dice atribuir falsa y maliciosamente a alguien palabras, actos o intenciones deshonrosas. Entonces cuando nosotros vemos aquí que Pablo le dice a Tito, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras, que no sean chismosas, ni esclavas del vino, sino maestras del bien, que aconsejen el bien, que instruyan para el bien. ¿Quiénes las ancianas? Oigan, ¿qué quiere decir esto? De que si Pablo habla de que que no deben ser calumniadoras, quiere decir de que habían calumniadoras, mujeres calumniadoras, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Pero muchas veces hay madres que mal aconsejan a sus hijos y a sus hijas. Deja que ese haga lo que él lave su ropa, que él planche su ropa, que vea que come, que para eso trabajas, ahí está la muchacha que haga todo, y a veces el esposo es descuidado. Eso es en algunos casos, ¿verdad? Las mamás le aconsejan a las hijas descuidar al esposo, descuidando a los hijos. Entonces dice a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces yo les digo esto por el consejo, el mal consejo que debemos evitar o que muchas madres deben evitar en sus hijos. Entonces mire qué tremendo es esto. Otro tipo de consejo que debemos evitar, mis amados hermanos, escuchar. Números 31:16. Ellas por consejo de Balaam fueron causa de que los hijos de Israel pecaran contra Jehová en lo tocante a Baal peor. Y por eso hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Quiénes murieron? Los del pueblo de Dios. ¿Qué espera Satanás si un hijo del Señor escucha el consejo de Balaam? ¿Y cuál es la doctrina de Balaam? Que Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios, sino que aconsejó a Balac para que los tentara con mujeres. Y no cabe duda pues de que de plano las mujeres eran hermosas, pero cayeron mediante el consejo de Balaam a Balac. Y a causa de escuchar, mi amado hermano, ese consejo, fueron tentados y el pueblo de Israel cayó. Entonces tienes que tener mucho cuidado con aquel consejo
que aparenta ser bueno, pero que en el fondo es una tentación para tu vida, porque te puede hacer caer. Y la consecuencia es que se engendra el pecado, de a luz la muerte, mi amado hermano. Entonces el libro de Génesis 49:6 habla y dice: en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Esta palabra es impresionante, porque aquí dice de que por diversión mataron ganado. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no tienes que dejarte aconsejar por una persona que es iracunda. Tú no tienes que dejarte aconsejar por una persona que está llena de amargura, que está llena de odio, porque te va a aconsejar lo que en su corazón hay. Recuerda que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú te dejas aconsejar por alguien que está amargado, te va a dar consejos que te van a llevar a consecuencias de amargura. Si tú te dejas aconsejar por alguien que es iracundo, amado hermano, te va a llevar a que actúes de manera iracunda. Si tú te dejas aconsejar por un adúltero, te dejas aconsejar por un pornógrafo, tú te dejas aconsejar, mi amado hermano, por una persona que su mente está depravada, te va a dar consejos depravados, de pornografía, de adulterio, de mentira y de engaño. Entonces tienes que apartar tu alma de esos consejos, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Entonces mire qué tremendo es esto. Hechos 13:6 y 7. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta. Escuche bien, cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul, una autoridad, un gobernador, Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Qué quería Sergio Paulo? Pero lo resistía Elimas. ¿Quién? El mago, que era falso profeta. Esto es impresionante. Yo quiero tomar esto muy en consideración. Intentando apartar de la fe al procónsul. Vuelvo a tomar este tema. En cuanto a que tengamos cuidado a quién escuchamos, mis amados hermanos. Porque van a levantarse muchos falsos pastores, muchos falsos apóstoles, muchos falsos maestros, muchos falsos evangelistas, muchos falsos profetas. Que le van a llamar bueno a lo que es malo, apartándote de la fe genuina, apartándote de la verdad. ¿Por qué? Porque van a llamarle bueno a la celebración de la Pascua, porque van a llamarle bueno a la celebración de Halloween, porque van a llamarle bueno a la celebración, mi amado hermano, de la Navidad, porque van a llamarle bueno a la celebración de las fiestas paganas, a las costumbres paganas, a las fiestas dedicadas a los ídolos. Le van a llamar bueno y le van a decir, no hombre, eso no tiene nada de malo. Eso no tiene nada de malo. Entonces te van a apartar de la fe verdadera. Y Pedro dice, desead como niños recién nacidos la palabra no adulterada, la palabra no tergiversada. Entonces van a levantarse muchos falsos, amados hermanos, diciéndote, no hombre, no tiene nada de malo que usted escuche a heavy metal, a los Kisses, amado hermano, a Rata Blanca, al Mago de Oz. No tiene nada de malo que usted jale esta melodía de esta canción de Marilyn Manson para la alabanza que usted quiere sacar. No tiene nada de malo, hermano, solo santifíquelo. ¿Cómo así? ¿Cómo así, hermano? No puede ser posible. No podemos comer de la mesa de los demonios ni de la mesa de Dios. No podemos beber de la copa de Dios ni de la copa de Babilonia. No podemos. Entonces tenemos que apartarnos de todo aquello que es falso y te dicen, hombre, no tengas pena. No te preocupes. Dios te va a perdonar mañana. No, tengamos cuidado con eso, mis amados hermanos. Van a levantarse Elimas. Van a levantarse magos, falsos profetas. Y tenemos que tener cuidado y tener despierto el espíritu para no ser engañados. Entonces, mire, pues, en este respecto,
Le decía yo al principio, estuvimos un tiempo ahí, pero debemos pedirle al Señor que cancele de nosotros toda consecuencia de consejos malos que un día nosotros recibimos. Entonces, Primera de Pedro dice 4:3, Primera de Pedro 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, para haber hecho lo que los que no conocían a Dios te aconsejaron. Mira, bonos a tomar, mira, bonos a parrandear, mira, bonos a fumar, mira, bonos. Mire, disculpe lo que le voy a decir, pero hubo un pastor muy famoso aquí en Guatemala que dijo, usted algún día se drogó. Y algunos dijeron, no, de lo que se perdieron. ¿Cómo puede ser posible que un pastor que predique la verdad le diga a la gente que se perdió de algo bueno cuando se drogó él en algún momento y le dice a la gente, usted se perdió de algo bueno? ¿Cómo puede ser posible eso? No tiene, hermanos, tengamos mucho cuidado con lo que escuchamos y a quién oímos. Pero dice aquí, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. La traducción del lenguaje actual habla y dice, por mucho tiempo ustedes vivieron haciendo lo mismo que hacen los que no creen en Dios. Porque nos dejamos llevar por sus consejos, por el consejo de malos. Hermano, ¿qué tiene de malo que te vayas a meter con así dicen, con las chicas? ¿Qué tiene de malo? ¡Hacete hombre! Solo ahí con las chicas te vas a hacer hombre. Consejo de malos. Introduciendo a un joven a la fornicación, que va a ser una atadura toda su vida para su alma. Consejo de malos. Un día estuvimos ahí y solo el poder de Dios pudo libertarnos, sacarnos de esa basura. Tenían vicios y malos deseos. Se emborrachaban, participaban en fiestas escandalosas y lo más terrible de todo, adoraban ídolos. Pero cuando nosotros vemos aquí ídolos, la Biblia o el significado nos tira a demonios. ¿Por qué? Porque cuando se tenían vicios, los vicios son inducidos por espíritus inmundos y por demonios. Los malos deseos inducidos por espíritus inmundos y por demonios. La borrachera es un espíritu inmundo. Fiestas escandalosas, hermano, influencia de espíritus inmundos. Se maneja droga, se maneja alcohol, se maneja adulterio, se maneja fornicación, se maneja perdición, espíritus inmundos y demonios. Y lo más terrible es que los adoraban estando en medio de todo ese ambiente de perdición, se adoraban a los demonios. Entonces, ya estuvimos mucho tiempo ahí, perdidos. ¿Por qué? Por el consejo de los malos. Porque anduvimos en el consejo de los malos, nuestra alma se deformó, nuestra mente se depravó, nuestra vida se perdió. Pero ahora ya ha llegado el tiempo, amado hermano, de abandonar eso. Gracias al Señor que redimió nuestras vidas, que libertó nuestra mente y nos permitió nacer de nuevo en Él. Entonces dice el versículo 4, por eso, a los que no creen, ahora les parece extraño que ustedes ya no se unan a ellos en su vida perdida y desenfrenada. Y por eso hablan mal de ustedes. Sí, ya viste vos que se dice ser santo. Ya te diste cuenta que se dice ser aleluya. Ya te diste cuenta que dice que ya cambió su vida. Ya no se viene con nosotros. Un día va a caer. Mire qué tremendo es esto. Tengamos cuidado. Entonces dice 1 Pedro 1:14. Como hijos obedientes, tú que eres obediente, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Por qué nos dejábamos llevar por esos consejos malos? Porque vivíamos en ignorancia, porque la verdad de Dios no nos había iluminado, la luz del Señor no nos había alumbrado, pero ahora, ya gracias al Señor. Entonces dice acá, amado hermano, y termino con esto, Génesis 5:24. Algo que tenemos que hacer para evitar esto. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. El Señor viene por una novia santa y pura. La Biblia Nácar Colunga dice, y anduvo constantemente en la presencia de Jehová. Andemos constantemente en la presencia de Jehová. Caminemos constantemente en la presencia de Jehová. Andemos ahí en sus consejos, en los consejos de Jehová, y el Señor nos va a llevar, nos va a arrebatar, porque anhelamos ser la novia arrebatada, la iglesia llevada por Él.
Vivió pues Enoc de acuerdo con la voluntad de Dios. Vive de acuerdo a la palabra de Dios. Vive de acuerdo al consejo de Dios. Y el Señor se va a agradar de tu vida. Palabra de Dios para todos. Todo este tiempo Enoc anduvo en comunión con Dios. Tú ya no tienes por qué tener comunión con las tinieblas. Tú y yo ya no debemos por qué tener comunión, amado hermano, con el malo, con el impío. Ya no tenemos por qué tener comunión con él. Entonces, yo termino con esto. Proverbios 6:2. ¿Te has enredado con las palabras de tu boca y has quedado atrapado en los dichos de tus labios? ¿Esto qué quiere decir? Que en algún momento nosotros adoptamos el consejo del malo y lo declaramos también. Y ahí quizás se enredaron nuestros pensamientos y quedó atada nuestra alma. Así que en el nombre de Jesús esta noche yo te bendigo para que tu alma sea desatada de todo consejo del malo, del impío. Que tu mente sea desatada de todo consejo, de toda palabra que quizá el adversario desató sobre tu vida, aconsejándote a tomar decisiones nefastas y que quizá el día de hoy te arrepentiste o te estás arrepentido de ellas. Yo te bendigo en el nombre de Jesús para que el espíritu de consejo que viene de Dios sea sobre tu vida, sea sobre tu casa, sea sobre tu familia y sea cancelado todo consejo impío, todo consejo malvado, todo consejo de amargura, de odio y de desorden sobre tu vida y sobre los tuyos y sobre todo lo que tú tienes. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.